Les saluda a su hermano en Cristo, Luis Mayorga. Bienvenidos a esta nueva entrega. Y hoy vamos a tocar un tema que para muchos todavía sigue siendo escabroso. El nombre del tema es Diferentes nombres del diablo. Y comienzo de la siguiente manera. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu palabra. El nombre de una persona en tiempos bíblicos tenía significados muy personales e indudablemente pues los marcaba para toda la vida. Un ejemplo que se puede dar es el de Jacob, que significa tramposo, y todos conocemos por qué se le dio ese nombre y el resultado que se tuvo de esa trampa. Y después cambia el nombre a Israel, que significa príncipe con Dios. También conocemos la historia de por qué Jacob cambia el nombre a Israel y quién fue el que le cambió el nombre. Por ejemplo, Labán significa rubio. Y cuando hablamos de Labán, los que hemos tomado el tiempo necesario para leer las Escrituras, vamos a encontrar el significado que esto tiene en las Sagradas Escrituras como tal y la función que él desempeñó. Bernabé, que también es muy conocido, significa hijo de la consolación. Y hay que leer las Sagradas Escrituras para ir entendiendo el porqué de estos nombres, pero veámoslo realmente amparados en el Evangelio según San Juan, en su capítulo 8, versículos 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y queréis cumplir los deseos de vuestro padre. Este era homicida desde el principio, y no se mantuvo en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando dice la mentira, dice lo que le sale de dentro, porque es mentiroso y padre de la mentira. Palabra del Señor. Jesús habla con suma autoridad. Y lo que está diciendo acá es una verdad que abofetea el rostro de aquellos quienes le estaban escuchando y a quienes les estaba diciendo que eran hijos del diablo. Ahora, ¿quién es este personaje? El diablo. Todos sabemos que como tal el nombre fue cambiando con el transcurrir de los tiempos, pero es una forma de dominar a Lucifer. Y Lucifer, antes de la rebelión, era quien encabezó contra Dios la batalla. Se fue contra él. ¿Y por qué razón? Porque Lucifer fue creado hermoso, glorioso y perfecto. Claro, venía y salió de las manos del Señor. E indudablemente pues él logró tener una hermosura, fue puesto al frente de las huestes celestiales, por lo tanto era glorioso y también era perfecto. No nos podríamos imaginar esto, no podemos imaginarnos una vida celestial, una vida espiritual, una vida totalmente diferente a la que nosotros conocemos. No hay cabida en nuestra mente, porque nuestra mente va a ver lo que es la materia, va a tocar lo que es la materia, y nosotros somos materia como seres humanos, pero a este nivel que es muy alto, indudablemente que las Sagradas Escrituras solo nos dan a entender una parte para que lo pudiéramos comprender
Pero quien habla con suma autoridad es Jesús. ¿Por qué razón? Porque Él estaba con Dios desde el principio y por lo tanto conoció muy bien a Lucifer, ese ángel hermoso, glorioso, perfecto. ¿Pero qué significa este nombre de Lucifer? Significa, ya cuando lo traemos en el nombre que está en las Sagradas Escrituras, Luzbel, que significa portador de luz. Miren qué nombre, portador de luz. O sea, este personaje no era cualquier cosa, ni era insignificante, si lo podemos llamar así, en esa vida que se tenía en el principio de las cosas, en el principio de la creación. Pero tras su caída y destierro al infierno, su nombre fue cambiado a Satán. Entonces, ¿cómo se llamaba primero? Lucifer. ¿Y qué significaba? Luzbel, portador de la luz. Pero tras su caída y destierro al infierno, su nombre fue cambiado a Satán, que significa adversario. Pongámosle atención a las palabras de Jesús. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y queréis cumplir los deseos de vuestro padre. Ellos querían ser la luz que iluminaba a la gente, porque recordémonos que esta gente a la que Jesús se está dirigiendo son personas muy conocedoras, doctas, conociendo todo lo que es la Torá, hablando muy específicamente, conocían el Pentateuco como tal, sabían toda la historia y tendrían que haber sido portadores de la luz, pero en ese justo momento actúan como Satanás, adversarios. ¿Y adversarios de quién? Adversarios de Jesús. Entonces, aquí encontramos dos nombres muy interesantes: Luzbel, portador de luz, y Satán, adversario. Pero, ¿de dónde viene este personaje? Ya lo hemos dicho al principio de la plática. Y en el Nuevo Testamento se explica el origen del diablo como uno de los ángeles de Dios que se hizo malvado. Se hizo a sí mismo malvado. ¿Por qué? Porque tenía poder. ¿Por qué? Porque era glorioso. ¿Por qué? Porque era perfecto. Y eso le llevó quizás a cambiar su mentalidad, y lo que lo agobió fue el poder. Quería tener más poder. Quería ser superior a Dios. Y entonces se hizo malvado. Se hizo malvado. Dios no lo hizo así, Él se hizo malvado, porque Él era perfecto, era glorioso, era portador de la luz, y se hizo malvado por su forma de pensar. Y se infiere que es una criatura espiritual de la familia angélica de Dios. Y así es. Todavía Jesús, si recordamos, Él dice: yo vi cuando fue lanzado a la tierra. Y pongámosle atención al texto también. Este era homicida desde el principio. Homicida desde el principio. ¿Quién fue quien se le acercó al ser humano y a dónde lo mandó? A la muerte. Porque el ser humano estaba destinado a vivir la vida eterna. Y entonces muere, es homicida. Lamentablemente tenemos que aplicarle ese término, homicida. Y él venía de la familia angélica de Dios, una criatura espiritual.
Si usted quiere profundizar en esto, pues yo le sugiero que lea muy bien Juan capítulo 8, versículo 44, y que también lea Job capítulo 1, versículo 6. ¿Y este personaje a dónde va? ¿A dónde va este personaje? Pues tiene un destino, y lo encontramos en el libro del Apocalipsis, en su capítulo 20, versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche para siempre jamás. Ese es el destino. Póngase a pensar usted por un momento, siendo criatura espiritual, siendo hecho por Dios, creado por Dios, teniendo un nombre que lo enaltecía. Su nombre Luzbel. Y que era portador de luz, pero tras su caída y destierro es lanzado a la tierra y su nombre fue cambiado por Satán adversario, que significa adversario. Pero póngase usted a pensar, ¿dónde estaba? En la gloria. Estaba en la gloria y decide arriesgarse y decide lanzarse en contra de Dios, y tiene un destino final que indudablemente estará muy próximo, donde le hará compañía la bestia y el falso profeta, y serán atormentados para siempre, todos los días, hasta la eternidad. Ya no hay días, ya no se puede medir en días, es un tiempo eterno. Un tiempo eterno. Ese es el resultado de su acción, del homicidio que cometió. Ahora, aquí hay otro personaje que también interviene en esta historia. No está, o no lo dije directamente, pero ese personaje es Dios, porque no lo mencioné en el versículo que leí, porque me enfoqué en lo que habla Jesús y qué es lo que Jesús le dice a sus adversarios. Pero Dios, quien es el otro personaje que nos está hablando acá, pues tiene indudablemente el papel más importante. Él es el ser supremo, Él es el creador del universo. ¿Por qué? Porque Él está en todas partes. Él puede hacer todo y sabe todo. ¿Así? Y nosotros sabemos que los títulos que se le dan a Dios en este sentido, pues es omnipresente, omnipotente y omnisciente. Ahí estamos. Dios, el omnipresente, el omnipotente, el omnisciente, no duda en ningún instante en hacer justicia debido a la situación de este personaje, que es el homicida, que es el mentiroso, que es el padre de muchos. Y ustedes se dirán, bueno, pero ¿dónde están los demás nombres de Satanás? Un momentito, vamos a ir por partes. Y podríamos decir que, ¿qué quiere Dios del diablo? Y la respuesta es así de sencilla: nada. Absolutamente nada. No quiere nada. No espera nada. Ni desea nada. El diablo ya es un ser que fue prácticamente condenado. Así, solo espera la ejecución de esa acción. ¿Y por qué digo esto? Porque les recuerdo quién es el príncipe de este mundo.
Y lo estoy hablando desde el punto de vista bíblico. Y recordémonos que en este personaje no hay verdad. Todo lo que él dice o hace es mentira. Todo eso es lo que le sale de adentro, porque es mentiroso, porque es padre de la mentira, porque se hizo malvado a sí mismo. Él mismo se corrompió, pero no era eso para lo que fue creado. Definitivamente que no. Entonces, podríamos decir, y ya trayéndolo a nuestro presente, que es lo que nos interesa, ¿quién eres tú? Yo te pregunto, porque vosotros sois de vuestro padre el diablo, dice Jesús. Los acusa directamente, o les está haciendo ver una realidad. Y entonces, ¿quién eres tú? Yo te lo digo, eres un hijo de Dios hecho a su imagen y semejanza. ¿Qué tal? ¿Qué más quieres? Eres un hijo de Dios hecho a su imagen y semejanza. Y aunque te cueste creerlo, también eres un hijo espiritual de Dios. Eres espiritual de Dios y perteneces al reino de Dios. Pero alto, alto. Todo ahí está bonito. Si vas contra Dios, pierdes la paternidad de Dios y te haces entonces hijo del diablo. Si analizamos para qué fue creado el diablo, pues fue creado para ser portador de luz. Jesús dice en una ocasión, vosotros sois la luz de la tierra. Y también dice más adelante, solo un tonto pone la luz debajo de la cama, debajo de la mesa, debajo del celemín, si no me equivoco, esa es la palabra. Estamos como que creados a imagen y semejanza de Dios en una equivalencia similar al principio. Pero si voy contra las cosas de Dios, automáticamente pierdo la paternidad de Dios y entonces me estoy haciendo hijo del diablo. Y eso es lo que le dice Jesús a estas personas: vuestro padre es el diablo. Vosotros sois de vuestro padre, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. ¿Y cómo voy a perder yo la paternidad? Pues siendo homicida, siendo mentiroso, porque es lo que sale de dentro. O sea, el ser humano se hace malvado a sí mismo también. Y no vamos a pensar, por ejemplo, de circunstancias, el medio ambiente, la familia en que creció. Momento, hay mucha gente que ha sufrido mucho en la vida y no se hace malvada. Esa es condición propia de cada ser humano que escoge ese caminar, sea por lo que sea la situación que le tocó afrontar. Y tenemos, por ejemplo, a Job. Job no se hizo malvado a pesar de la situación que le tocó vivir, que fue terrible. Fue terrible. Los 11 apóstoles que quedaron después de Judas no se hicieron malvados a pesar de la persecución, a pesar de las situaciones que les tocó vivir. No se hicieron malvados, no se fueron contra Dios, no perdieron la paternidad de Dios, no se hicieron hijos del diablo. Y muchos dirán, bueno, pues yo no soy homicida, pero recordémonos lo que dice Jesús: aquel que tiene algo contra su hermano es... Hay que ponerle atención a esto. ¿Y de dónde vienes tú? Pues claro,
La lógica te lo dice, naturalmente del vientre de tu madre. De ahí vienes, no hay de otra. Tuvo que intervenir concurso de varón, tuvo que copular con la mujer, tuvo la mujer que estar en periodo fértil para quedar embarazada y de esa manera pues anidarte en su útero y irte desarrollando como ser humano común y corriente. De ahí vienes del vientre de tu madre, no hay de otra. Pero espiritualmente Dios te ha formado en el seno de tu madre. Espiritualmente Dios te ha formado. Eso que no se te olvide. Por eso muchos ahí a veces tuercen este sentido de que Dios metió sus manos en el vientre materno y se le olvidó ponerle un dedo en la mano al pobre muchachito, o se le olvidó cerrarle bien los labios y por eso vino con labio leporino o con un defecto, qué sé yo. Momento. Aparte es una cosa y aparte es otra. Eso tengámoslo, y ahí hay muchísimo que hablar y es otra explicación muy diferente que se puede dar, pero hoy no estoy hablando directamente de eso, sino ten presente que Dios te ha formado espiritualmente y te ha hecho a imagen y semejanza de Él. Y por lo tanto, Dios es tu Padre. ¿Cuándo dejas de ser padre e hijo de Dios? Cuando te vas en contra de Dios, cuando rompes el decálogo, cuando lo haces a un lado, cuando ya no te importa, cuando te domina el poder, cuando te domina la avaricia, cuando paremos de contar, cuando te vuelves un mentiroso. Y aquí es donde viene el gran sentido de ¿a dónde vas? Hoy te pregunto, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Muchos pues me van a decir voy a mi trabajo, otros quizás voy a estudiar, otros probablemente me digan voy a casarme o voy a ser un profesional. Bueno, es válido, pero yo te digo lo siguiente, es algo que tú eliges en este año de gracia. No te estoy diciendo este año presente calendario, el año de gracia comenzó desde que el mismo Jesús aparece en la tierra. Desde ahí comienza el año de gracia. ¿Cuándo irá a terminar? No lo sabemos, porque un año no es el mismo tiempo del ser humano al tiempo de Dios, como 1000 años tampoco lo son para Dios a la medida del tiempo del ser humano. Entonces tú eliges si vas al cielo o si vas al infierno. Así de simple. Así de sencillo. No hay oportunidad de decir, ay, momento, ya me morí. No, ya te moriste, ya tu destino está escrito. Ya no hay marcha atrás. Y esto lo comprendió muy bien aquel ladrón que estaba conjuntamente crucificado allá en el monte del Gólgota, a la par de Jesús, donde lo reconoció como el Salvador, donde le reconoció como el Señor. Él en ese momento se le iluminó y dijo, no, yo quiero ir al cielo. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Mientras que el otro, la misma catequesis del diablo, la misma actitud de Satanás, de Lucifer, de Luzbel, que dejó de ser portador de luz, para convertirse en portador de tinieblas. Si eres, bájate a ti mismo, bájanos de la cruz. Es terrible, pero ¿quién es el que elige? Dios ya te dio las herramientas, no lo olvides. Te formó en el seno de tu madre, te ha formado para ser hijo de Él y te ha dado las herramientas. Pero si tú te dejas seducir por el padre de la mentira, por Satán, entonces tú eliges a dónde vas, si al cielo o al infierno. Y entonces ya vimos quién es Dios. Ahora yo te preguntaría, ¿quién es Dios para ti?
y tú tienes la respuesta. ¿Ah? Yo te puedo decir que es tu Padre, porque así lo enseñó Jesús en la oración que le enseñó a los discípulos cuando estos le pidieron que les enseñara a orar. ¿Cómo es que comienza la oración? Jesús no dijo Padre mío. ¿Ah? No. Él dijo Padre mío en singular en varias ocasiones y más estando en la cruz a punto de entregar su espíritu, cuando le dice Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu en singular. Pero en la oración nos enseña Padre nuestro. Es tu Padre y es mi Padre. ¿Ah? Es tu creador y es mi creador. Así como te hizo en el vientre de tu madre, me hizo a mí en el vientre de mi madre. Y yo elijo a dónde voy, si voy al infierno o voy al cielo. Tú eliges lo mismo, es tu decisión. Es tu decisión, pero Él es tu Padre. Él es tu Padre. Que no se te olvide. Ya que tú quieras a cambiarte de bando y adoptar a otro padre, eso ya es diferente. Y yo hice una interrogante, ¿qué esperaba, de qué quería Dios del diablo? Y la respuesta que di fue nada. Ahora yo te pregunto, ¿qué quiere Dios de ti? Y te doy la respuesta, que te salves, que te conviertas y que no peques más. Y esta de convertirse y de no pecar más le molesta a muchos servidores en la iglesia por una sencilla razón, porque se creen poderosos, porque se creen gloriosos, porque se creen salvados, porque se creen perfectos. Pero la Sagrada Escritura dice, por cuanto todos pecamos, y la iglesia en su sabiduría también nos invita al inicio de del rito de la Santa Misa, de la Eucaristía, nos invita a arrepentirnos de nuestros pecados, a pedir perdón por nuestros pecados de pensamiento, palabra, obra y omisión. Y sin embargo le molesta cuando se le dice a alguien que está sirviendo a un ministro de la Eucaristía, Jesús, María y José, ¿cómo le vamos a decir? Conviértete y no peques más. Es veneno, es sal en la herida. ¿Ah? A un servidor que va, que viene, que reza, que hace santos rosarios, que reza el Padre Nuestro, que reza el Ángelus, que no falte la Eucaristía, le decimos conviértete y no peques más. Enemigo seguro. Momento. El Señor, Dios, tu papá y mi papá, lo que nos está pidiendo es que nos salvemos y que nos convirtamos, porque alguien dijo por ahí que la conversión es un proceso. Tal vez no lleguemos a la perfección en esta tierra, porque quizás no nos esforzamos lo suficiente, porque todavía tenemos ciertas situaciones humanas que no lo impiden, pero también nos dice no peques más. Hay que ponerle atención a eso. El Catecismo de la Iglesia Católica, en su numeral 391, nos da una enseñanza que nos debe de invitar a una profunda reflexión en este momento de año de gracia. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida y hacia dónde vamos? Y evitar que Jesús nos diga al final de nuestro encuentro con Él: ¡ay, vosotros! O tú eras hijo del diablo, Jesús, María y José, porque te dedicaste a cumplir los deseos de tu papá, el diablo. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! ¡Qué doloroso! Y te va a recordar que él era el homicida desde el principio,
te va a recordar que él nunca estuvo en la verdad, porque en él ya no había verdad, porque él solo dice mentiras, dice lo que le sale de adentro, porque es mentiroso y padre de la mentira. ¿Por qué abortaste? Ay, es que yo no sabía que iba a quedar embarazada, es que no podía tenerlo porque me iba a destruir mi vida. Ya te la destruiste. Ya te la destruiste. Es que yo te amo mucho, que tú eres la mujer ideal en mi vida y yo necesito estar contigo y tal vez no te resistes. El diablo te está seduciendo y ¡pam! Caes. No, que solo una copita, que solo un traguito. Peor mentira. Mañana te lo pago. Otra gran mentira. Préstame un libro y te lo devuelvo. Otra gran mentira. No, hombre. Y todavía sí se ofenden algunos cuando se les dice, no peques más, conviértanse. Pero ¿qué dice el catecismo? Que tras la elección desobediente de nuestros primeros padres, se halla una voz seductora opuesta a Dios, que por envidia los hace caer en la muerte. La escritura y la tradición de la iglesia ven en este ser un ángel caído, llamado Satán o diablo. La iglesia enseña que primero fue un ángel bueno, creado por Dios. El diablo y los otros demonios fueron creados por Dios con una naturaleza buena, pero ellos se hicieron a sí mismos malos. Eso es lo que dice el catecismo en el numeral 391. Tú fuiste creado con una naturaleza buena, pero tú te has ido haciendo malo. Por eso Jesús nos dice en la Sagrada Escritura, háganse como niños. Inocentes, libres de maldad, libres de mentiras, libres de prejuicios. Háganse como niños, porque entiende la naturaleza del ser humano que se hace malo a sí mismo, porque fuiste creado bueno. Fuiste creado bueno. Fíjense que en Chicago se convirtió un arquitecto que cuando dio su testimonio nos contó que hacía mucho asistía a la iglesia, pero que debido a que en todo ese tiempo no había escuchado una sola homilía, dijo que cuando el sacerdote comenzaba, el arquitecto se sentaba tranquilo, se ponía a pensar en los planes de la construcción. No podía decirnos cuántos planos había preparado en la iglesia. A eso iba. A eso iba. Es que Satanás se había introducido entre este hombre y la homilía, y se había llevado la buena semilla de la palabra, a menudo predicando delante de personas que después no han podido repetir una sola palabra del sermón que escucharon, y mucho menos acordarse del texto. Es que Satanás es astuto. Ustedes probablemente estén escuchando hoy esto y probablemente estén haciendo o estén en otro que hacer, pensando en lo que van a hacer mañana, pensando en lo que van a hacer más tarde, pensando en que si ya se está acercando la hora, muy largo este audio o este video, es cansado, ya no aguanto estar por lo menos una media hora escuchando un mensaje que sea alentador para mi vida. El diablo se interpone entre tú y la palabra. Entonces, para resumir,
Te puedo decir que he llegado y dejé de último los nombres de Satanás para que tú deduzcas si te inclinas más al lado del bien o del mal. ¿Te inclinas más del lado de Satanás o bien del Señor Dios nuestro? Satán significa adversario o acusador. Él es el que te acusa día y noche. Él es el que te acusa delante de tu familia. Él es el que te acusa delante de tus padres. Él es el que te acusa delante de tus hermanos. Él es el, como se dice, el que te pone el dedo, el que te pone la trampa, el que te empuja, el que te puso la cáscara de banano para que resbales. ¿Por qué? Porque es el adversario, es tu adversario. No es de Dios. De Dios ya. Dios ya lo dejó en la nada. No quiere nada de él. Ya no es adversario. Fue adversario de Jesús. Fue adversario de Jesús, pero no pudo. Y es tu adversario. ¿Por qué? Porque te quiere llevar a la muerte. Porque no quieres que tú en este año de gracias escojas el camino del bien, sino que escojas el camino ancho, el del poder, el de la lujuria, el del placer, el del tener, el de ser alguien importante en la vida, en esta vida. También demonio es otro nombre que tiene, es el que encarna la maldad, el que hace que la persona ejecute aquello que se deja llevar por el odio, que se deja llevar por la ira, que se deja llevar por seducir por los celos. Es aquel que ejecuta, que comete el asesinato, como lo hizo Satanás. Él cometió un asesinato, él es homicida desde el principio, como lo hizo contra Adán y Eva. Y dije contra Dios porque Jesús, por quien fue en pocas palabras asesinado, creyendo que con eso iba a obtener la victoria, por Satanás. Supo mover, supo seducir, supo acusar. Ponle atención a todo eso. Y diablo, el nombre diablo significa el que divide y separa. Un matrimonio se separa, ¿por qué? Porque está con Dios o porque está con el diablo. Porque está con el diablo. Las riñas entre hermanos se separan, ¿por qué? Porque el diablo se metió. En las comunidades, ¿cuántos hermanos no se han ido? Porque el diablo los separó, supo hacerlo. ¿Cuántos no se van resentidos? ¿Cuántos no se van acusando? Hijos del diablo, diría yo, hijos del diablo. Asmodeo, otro nombre que tiene, seductor. Es el que seduce. Es el que le habla al oído a la mujer casada. Es el que le habla el oído al hombre casado. Es el que le habla al oído a aquel que está en la pobreza. Es el que le habla al oído a aquel que le ofrece los poderes de esta tierra. Imagínense. Podríamos decir que toma diferentes formas de presentarse, pero es única. Mamón, la avaricia y el poder. Mamón, la avaricia y el poder. Otro nombre, quieren otro. Ya dije, podríamos decir Leviatán, que también lo menciona la Sagrada Escritura, es el que corrompe a los débiles de espíritu. Y Satanás entró en él. Después de haber mojado el mismo pan y comer en la mesa del Señor, y Satanás entró en el débil de espíritu. Ya mucho tú sabes cómo fortalecerte en el espíritu, pero no es esa la plática de hoy. Y tenemos otro, Lucifer. Lucifer, ya sabemos su significado, pero es el acusador y dueño de la soberbia también. Jesús
María y José. La soberbia lo hizo rebelarse contra Dios. La soberbia, aquello de yo soy el Todopoderoso, no me importa tu opinión, no me importa lo que tú digas, yo hago lo que yo hago porque yo tengo la razón. El poder lo tengo yo. La soberbia. Apolión, destructor. Mira cuántos nombrecitos hemos encontrado. Esos son los nombres de Satanás. Ahora mi pregunta es, para que nos entendamos, si tú piensas, para que tú deduzcas, más bien dicho, si te inclinas más al lado del bien o al lado del mal. Eres adversario, eres el que acusa, eres el que encarna la maldad, eres el que divide y separa, eres el que seduce, te mueve la avaricia y el poder, eres el que corrompe a los débiles de espíritu, eres el que incita a la vanidad, eres el acusador, eres soberbio, eres destructor. Conociendo sus nombres podemos profundizar en la personalidad de este maléfico personaje y así evitar caer en la tentación en la cual cayeron nuestros padres y que fácilmente nos puede llevar a la muerte eterna. ¿Qué te puedo decir? Yo te sugiero que anotes esto, que lo grabes en tu mente y que digas, cuando estés en ese momento de debilidad, tápate los oídos. No escuches la voz seductora de aquel que está opuesto a Dios, que se te puede presentar de 1000 formas. No escuches la voz seductora de aquel que está opuesto a Dios. Cierra tus ojos por un momento y dejémonos guiar por la palabra del Señor que dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo y queréis cumplir los deseos de vuestro padre. Este era homicida desde el principio y no se mantuvo en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando dice la mentira, dice lo que le sale de adentro, porque es mentiroso y padre de la mentira. Te pedimos, Señor, que tus hijos, a quienes tú has formado con mucho amor, no sea esta una palabra de sentencia y una realidad. Te pedimos, Señor, que ayudes a cada quien a entrar en este año de gracia con una reflexión profunda para que nos salvemos todos, para que nos podamos convertir conforme a tus deseos y que no pequemos más. Porque tú nos hiciste buenos desde el principio. Desde que venimos a esta tierra, tú nos has hecho buenos. Pero la maldad quizás nos ha ido deformando. Quizás nos ha ido alejando de ti, pero permite, Señor, que en esta ocasión, por medio de tu palabra, podamos volver a ti, porque tú enviaste a tu Hijo Jesucristo para nuestra salvación. Y no permitas que también cuando esté escuchando una prédica, cuando esté leyendo las Sagradas Escrituras, cuando esté estudiando los documentos de la iglesia, cuando esté en la homilía, que el mal se interponga entre tu palabra y yo. No lo permitas, Señor. Ni mucho menos quiero ser parte de todos los nombres que tiene esta persona, este personaje. Yo no quiero ser, Señor, un adversario. No quiero ser, Señor, un acusador. No quiero, Señor, encarnar la maldad en mi vida. No quiero ser aquel que divide y que separa. No quiero ser el seductor para cosas malas.
No quiero ser avaricioso, ni mucho menos que me llame la atención el poder con fines ilícitos. Tampoco quiero corromper a los débiles de espíritu, y mucho menos quiero ser un vanidoso y dueño de la soberbia y destructor. Te pido, Señor, que me ilumines y que me auxilies en todo momento a la luz de tu palabra. Amén. Bendito y alabado sea Jesucristo por siempre. Amén.